Soy muy principiante en el curso y me suscita mucha curiosidad poder entender por qué el texto es tan denso y complejo. Y ya no es que haya construcciones gramaticales que chirríen un poco y dificulten el sentido, porque entiendo que eso puede deberse a la traducción. Es el lenguaje que utiliza y los miles de giros que se dan a un concepto o idea y que para mí hace muy difícil su comprensión. A mí lo que me surge es, si todo viene del amor y expresa amor, tendría que ser sencillo, porque así sería más fácil entenderlo y por lo tanto su integración. No sé, no es que me cuestione la autenticidad por este hecho, es solo que me gustaría entender qué significado tiene que así sea. Si ya de por sí no es fácil llevarlo a la práctica, más aún si apenas puedes comprender lo que quiere decir. Bueno, la respuesta a esto es muy clara. Puede ser un poco desconcertante. Al principio no sé si Adela está por aquí ahora o lo escuchará luego. La respuesta a esta pregunta puede resultar un poco desconcertante porque lo primero que tenemos que decir es que la complejidad, la densidad del texto de este curso no es algo que pertenezca al texto, sino que la densidad y la complejidad pertenecen a la mente, a tu mente. Porque para aquel que tiene el deseo de sanar completamente unificado, no es necesaria ni que medie una sola palabra. Ni una sola palabra es necesaria. Pero aquel que tiene el propósito dividido, como es para la mayoría de las personas que comienzan, tú te declaras principiante aquí, el estudio del curso, es todo lo contrario. Hay una resistencia muy poderosa que se opone al aprendizaje de este curso. Entonces, este curso, que podríamos aprender con un chasquido de dedos, sencillamente leyendo, ya no te digo entrar al capítulo 1, al principio de los milagros, leyendo simplemente el prefacio, leyendo simplemente la oración que resume todo el contenido del curso. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios, tu propia paz, en descartar de tu mente todo aquello que no es real y quedarte con lo real. Esto es muy sencillo, pero nadie se queda ahí en esa página y dice, vale, ya lo capté, ya no necesito más. En un estado de madurez espiritual profunda, estas palabras deberían bastar. Son palabras sumamente poderosas. Pero nadie se queda en esa página. Todo el mundo continúa leyendo porque todo el mundo quiere ganar tiempo. Y entonces el curso es un intento de envolver una sola verdad que se te dice desde el principio, de miles de formas distintas a lo largo de textos, pasajes, párrafos, lecciones, preguntas en el manual del maestro, etc. Una vez que se adquiere la capacidad de abstracción, de operar en un marco más general que el místico adquiere, te das cuenta de que el curso te está diciendo lo mismo una y otra vez y que no hay ninguna complejidad en lo que te está diciendo. Pero tu mente quiere complejidad y se te ofrece complejidad. Lo podemos ver claramente como me venía a la mente una anécdota en la vida de Ramana Maharshi, de los cientos de personas, de los cientos de miles de personas que le visitaron a lo largo de los 50 años que estuvo en Arunachala. Había un pequeño grupo de personas que realizaron el ser en su presencia. Por ejemplo, hay un caso muy curioso de un devoto suyo llamado Mastan, que era alguien que hilaba, ¿no? Un tejedor musulmán que estaba en un estado de madurez espiritual tan grande, tan enorme, que de hecho en el negocio familiar de tejedores de su familia, él a veces se quedaba profundamente absorto en samadhi mientras tejía. Y este hombre, que estaba en ese estado tan elevado de madurez espiritual, cuando fue a ver al Maharshi la primera vez que entró a verle, no pasó de la puerta, simplemente el tocar la puerta del ashram
le colocó en un estado de samadhi muy profundo que duró horas. No tuvo que pasar a leer todo el curso de milagros. No tuvo que sentarse y hacer todo tipo de preguntas innecesarias delante del Maharishi. Él simplemente estaba en el estado en el que la sola proximidad física, la sola anticipación de poder ver el rostro y la mirada de Ramana le colocó en el estado de realización. Entonces, para todo aquel que no está ahí, se requiere pensamientos, ideas, ejemplos, historias, envolver en aparentemente diferentes argumentos lo que es uno simple y lo mismo todo el tiempo, pero que ni siquiera se advierte. Entonces, es muy interesante que podamos tomar responsabilidad, ¿no? De que yo no quiero la simplicidad, porque la simplicidad me dice simplemente, escucha, tú eres espíritu, no eres cuerpo, actúa en consecuencia, acepta eso y vete en paz. Pero todo el mundo diría, me han timado, yo quiero un libro, yo quiero un curso, yo quiero hacer una sadhana, yo quiero pertenecer a un lugar, yo quiero... Pero para el que no quiere, la simplicidad está ahí, ofrecida delante de cada uno de nosotros en cada instante. Así que esto es lo que te puedo decir al respecto. Y aparte, sí que es cierto que el texto puede hacerse difícil de leer, pero lo que lo hace difícil es la resistencia que el ego pone al texto, al mensaje que el texto está enseñando. Y nada que ver con lo que pasaba en el pasado, con mucha comilla aquí, cuando por ejemplo yo conocí el curso, está por ahí mi mami, lo estudiábamos juntas con un pequeñísimo grupo de personas que ninguno lo entendíamos y no teníamos la obra de Ken Wapnick, entonces no estaba traducida al castellano, no teníamos los vídeos de YouTube, no teníamos personas que habían recorrido el camino antes que nosotros y podían echarnos una mano para entender los conceptos. Y lo que había que poner era verdadero tesón, verdadera voluntad, verdadero deseo, anhelo de comprender y de leer y de ir más allá de la incomprensión y de tener paciencia y de invocar al espíritu. Y así se hacía. Entonces, eso sigue vigente.